Pues bienvenidos todos nuevamente, gracias por venir. Vamos a tener el gozo de ver dos cartas hoy, la carta a los Efesios y a los Filipenses. Y vamos a orar primero. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, por tu salvación y por el hecho de que eres la cabeza no solamente de la iglesia, sino del mundo entero. Señor, pedimos que nos llenes con tu gozo hoy, como Pablo escribió a los Filipenses, a que nos regocijemos en todo momento. Sabemos que esto nos da unidad en tu cuerpo y nos ayuda a enfrentar la vida y llevar a cabo tu misión juntamente contigo. En tus manos nos ponemos, dándote gracias hoy. Amén. Muy bien, empezamos con la carta a los Efesios, la carta a la iglesia que se reúne en Éfeso. Y esta ciudad es la ciudad más famosa, más importante en la parte occidental de Asia Menor, hoy que es el país de Turquía. Éfeso tenía un puerto que se daba al río Cayster, que luego se vacía al mar Egeo a unos 5 kilómetros. Y ahí se encontraba la ciudad en una intersección de rutas de comercio principales y por lo tanto Éfeso llegó a ser un centro comercial. Era la ciudad más famosa y más poblada en Asia Menor. Éfeso tenía un templo, ¿se acuerdan? En Hechos, creo que es Hechos 16, 17, dedicado ¿a quién? Diana. A la diosa Diana o Artemis en griego. Ese templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Había lugar para 25,000 personas en ese templo. Grandísimo. Éfeso fue un centro para el ministerio de Pablo durante 3 años. Es el lugar donde más tiempo ministró, entre 52 y 57 después de Cristo. Y la iglesia al principio prosperó por un tiempo, pero luego necesitó el aviso de Apocalipsis 2, del 1 al 7, una de las 7 iglesias que recibió una carta del ángel escrita por el apóstol Juan en Apocalipsis. Aquí, en Éfeso, Pablo predicó a mucha gente. Los plateros, ¿se acuerdan? Demetrio y otros se quejaron de su influencia en la ciudad sobre tanta gente. Y no solamente en la ciudad, sino en la provincia entera fue la queja de Demetrio. Eso está escrito en Hechos 19. Hechos 19. Aquí en el mapa podemos apreciar un poco la ubicación de Éfeso. Lo vemos aquí, en la parte occidental de Asia Menor. Y aquí podemos apreciar también las otras ciudades donde se reunían las iglesias. Aquí está Roma, Corinto, Atenas, donde iba Pablo, en Hechos 17, Filipos, Tesalónica, Éfeso, y por aquí, por la Odisea, está Colosas, Galacia, etc. Pero aquí está Éfeso, cerca del mar Egeo. Bueno, a lo mejor en el examen aparece este mapa para ubicar algunos lugares, ¿no? Para que estén listos. Vamos a ver. El autor. ¿Quién es el autor de Efesios? Pues Marcus Barth reconoce 4 escuelas de pensamiento. Aquí en Efesios es un poco más difícil, es un poco más problemático, al menos entre los eruditos. Marcus Barth, quien escribió un comentario muy grande, de mucho pensamiento, reconoce 4 escuelas. Uno, los que aceptan a Pablo como autor, como nosotros. Otros que ven a Pablo como autor del manuscrito original que luego fue ampliado por un editor. En tercer lugar, los que rechazan a Pablo como autor, y en cuarto lugar, los que piensan que no hay suficiente evidencia para decidir si fue Pablo o no. Pero nosotros aquí afirmamos que es mejor leer y entender la carta con Pablo como el autor. ¿Por qué? Pues el autor mismo se identifica como Pablo. No solamente en el primer versículo de la carta, en la apertura, en el saludo, sino también en capítulo 3, versículo 1. Y aparte hay varias notas personales dentro de la carta.
en el 1:15, 1:16 y también al final cuando se despide en el capítulo 6, 19 al 20. Aparte, el autor se identifica como prisionero para el Evangelio de Cristo en el capítulo 3:1 y 4:1. Y sabemos que Pablo pasó tiempo en la cárcel. ¿Alguien sabe cuántas veces es posible que Pablo haya pasado tiempo en la cárcel? 3. Pues tenemos récord de Cesarea, de Roma, y el otro lugar, Éfeso quizás. quizás Éfeso. Clemente de Roma, quien escribió sus manuscritos a finales del siglo, dice que Pablo estuvo en la cárcel 7 veces, hasta 7 veces, según eso. Pero en la Biblia tenemos nada más el récord de las 2 veces, pero hay menciones así, alusiones a posibles otras veces también, ¿sí? Y luego hablaremos más de la posibilidad de Éfeso como un lugar donde haya servido tiempo. Es fácil ver esta carta como escrita por Pablo cerca del final de su vida, sobre todo de la cárcel de Roma, ¿no? Donde estuvo del 60 al 62. Aparte de estas menciones de Pablo como autor, la evidencia externa por la autoría de Pablo es muy fuerte. Tenemos Ignacio, tenemos Policarpo, Ireneo, Clemente de Roma, quien acabo de mencionar, y Tertuliano, todos la asignaron, esta carta, a Pablo. Y aparte, Efesios es el libro del Nuevo Testamento con la atestación más antigua como autor. Entonces tiene mucha evidencia externa de que Pablo la escribió. La otra cosa es que esta carta tiene muchas características paulinas. La estructura es conocida, el lenguaje, la teología, etc. Parece ser de Pablo. Y aparte tenemos la evidencia de la relación con Colosenses, algo que vimos la semana pasada. Si el autor no es Pablo, ¿cómo es posible, dice Guthrie, que 2 mentes podrían haber producido 2 obras con tanta interdependencia sutil mezclada con independencia? Es difícil ver cómo alguien pudiera haber escrito esta carta dependiendo de una vez, en cierto sentido, de Colosenses, pero en otro sentido con su propio desarrollo, su propio pensamiento independiente. Efesios parece ser un desarrollo de partes de Colosenses. Si asumimos que Pablo primero escribió Colosenses, Efesios toma algunos de los mismos temas y los desarrolla, los amplía, etc. Los temas en Efesios tienen sus paralelos más cercanos en las cartas paulinas indisputables. Por ejemplo, también en Efesios, como en otras cartas, menciona la justificación por la fe, el lugar de la gracia, la naturaleza pecaminosa en los no redimidos, la obra reconciliadora de Cristo, el lugar de los judíos y la ley, etc., como dice Garson, Moore y Morris en página 307. Sin embargo, algunos han alegado que la falta de un saludo personal y las cosas parecidas entre Efesios y Colosenses son evidencia para dudar la autoría de Pablo. Por ejemplo, el autor de Efesios no parece conocer a los efesios, ¿sí? A pesar de que Pablo pasó 3 años ahí. Es algo curioso, no hay mucha mención de cosas personales, acontecimientos, personas, nombres, etc. Es un poco raro, ¿por qué será? Pues podemos dar 2 respuestas a esta crítica. Una es que es probable que esta fue una carta encíclica, ¿okay? Una carta circular dirigida a otras iglesias aparte de la iglesia en Éfeso. Entonces es natural, o puede ser natural, que Pablo haya asumido que hay muchos que él no conoce personalmente en las otras regiones alrededor de Éfeso y que no saben mucho acerca de él. De todos modos, sin embargo, en el 3:13 y en el capítulo 6, 19 al 22, sí hay algo que asume una relación entre el autor y sus destinatarios. Y la otra carta es que si vemos las cartas de Pablo,
parece que mientras más conoce a una iglesia personalmente, menos saludos hay. ¿Se acuerdan de la carta de los romanos, ¿no? Donde ellos no lo conocían? Cuando él escribe, manda muchos saludos, menciona muchos nombres al final, y era como su presentación personal con esta iglesia. Entonces parece que entre menos lo conocen, más saludos hay. Por ejemplo, aquí, según las fuentes que consulté, las cartas, la segunda carta a los Corintios, la carta a los Gálatas, las dos cartas a los Tesalonicenses y también la carta a los Filipenses, son lugares donde Pablo sí es bien conocido, son lugares donde él ministró, y de todos modos no manda muchos saludos, es más conciso en esa parte. Entonces es una respuesta interesante a la crítica de que posiblemente Pablo no era autor porque no manda muchos saludos. Bueno, otra crítica de Pablo, otra objeción de Pablo como autor, dicen que algunos han alegado que la evidencia interna, la teología, el vocabulario y el estilo bogan por un autor diferente que Pablo. Por ejemplo, contiene la doctrina de la función cósmica de la iglesia que no aparece en otras cartas. Es algo único, algo interesante. Y en esta carta, Pablo no utiliza la mención de su parucía apostólica, la apariencia o una visita suya, como suele hacer en muchos casos para ayudarles a obedecer sus exhortaciones. Y en esta carta él enfatiza en la unidad entre los judíos y los gentiles, y algunos dicen que pues esto no podría ser Pablo, porque Pablo supuestamente es el apóstol a los gentiles. Entonces, ¿por qué tiene una preocupación tan fuerte por la unidad entre los judíos y los gentiles? Pues considero, y otros han considerado, que estas objeciones no pesan mucho. En general son muy superficiales. Harrison, en la lectura que ustedes hicieron para hoy, cita a Cadbury del año 1959, donde él hace la pregunta: ¿qué es lo más probable? ¿Que un imitador de Pablo compuso en el primer siglo un escrito que concuerda en un 90 o un 95% con el estilo de Pablo, o que Pablo mismo escribió una carta que difiere en un 5 o un 10% de su estilo habitual? Entonces, en conclusión, yo creo que podemos tomar a Pablo como el autor de esta carta, aunque hay algunas cosas curiosas, ¿no? Si él es el autor. ¿Algún comentario o observación acerca de este tema de Pablo como autor o lo que vimos al principio de la ciudad de Éfeso? Muy bien. Pues podemos decir que entre los eruditos es la carta más cuestionada, si Pablo era el autor o no. Es la carta más cuestionada. Bueno, hablemos un poco de la fecha y lugar y luego los destinatarios. Pues fecha y lugar es muy sencillo. Probablemente fue escrita alrededor del mismo tiempo que Colosenses, en el año 60 o el 61, desde la prisión en Roma. ¿Sí? Sabemos que escribió Colosenses, Filipenses, luego Efesios, veremos también Filipenses más tarde hoy, y la primera carta a Timoteo. Generalmente se afirma que Pablo escribió 5 cartas desde la prisión en Roma. Bueno, los destinatarios. Esto es algo interesante. Otra vez. Hay un problema textual en el versículo 1 del capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia o a los creyentes en Éfeso. Pero estas dos palabras, en Éfeso, no aparecen en la mayoría de los mejores manuscritos, ¿sí? En los mejores manuscritos que tenemos de esta carta no aparecen las palabras en Éfeso, como que hay un hueco o un espacio ahí, ¿sí? Sin embargo, aunque falta las palabras en Éfeso en los mejores manuscritos, sí aparecen estas palabras en la mayoría de los manuscritos, pero no en los mejores. Marción consideró esta carta como la carta no a los efesios, sino a los laodicenses. ¿Okay?
Y como mencionamos anteriormente en la parte del autor, el tono es un poco impersonal y algunas partes indican que Pablo no conocía a sus lectores. Si tienen sus Biblias, si alguien nos podría hacer el favor de leer Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, Sí. no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es un poco interesante que él dice, habiendo oído de su fe, ¿no? Cuando él ministró ahí 3 años. ¿Por qué dice, habiendo oído, como si alguien más le había traído la noticia, ¿no? A lo mejor del desarrollo de su fe durante los años, podríamos decir. Y otra cosa es que sería raro porque Pablo había evangelizado a los efesios y había pasado 3 años, un buen rato entre ellos, y su despedida, en Hechos 20, cuando él sale de Éfeso al final de su tercer viaje misionero, él está en la playa, listo a subir al barco, a zarpar hacia Jerusalén. Él sabe que hay personas que lo buscan, que a lo mejor lo van a arrestar en Jerusalén. Hay una despedida muy calurosa en Hechos 20, cuando él se despide de los ancianos, etcétera, etcétera, lloran en la playa. Entonces, ¿por qué escribe y luego dice que escuchó de su fe? Pues él tiene conocimiento personal de su fe, ¿no? Entonces es un poco interesante. Si Pablo la había escrito específicamente a la iglesia en la ciudad de Éfeso, ¿por qué no hizo referencia Pablo a sus labores en Éfeso? Un lugar donde tuvo un largo ministerio. Una posible solución es que el carácter general de la epístola concuerda mejor con la posición de que estaba dirigida a todas las iglesias en Asia. La prominencia de Éfeso explica su denominación. Entonces sugiere Harrison que a lo mejor la carta fue enviada a toda una región, pero por la prominencia de Éfeso, como la ciudad más grande, más poblada, más famosa, luego la carta tomó esto como su título, por ejemplo. Parece que fue una carta circular que mencionamos antes. Y una de las teorías de la carta circular mantiene que Pablo mandó esta carta con Tíquico cuando mandó su carta a los Colosenses y también la carta a Filemón, y luego fue copiada y reenviada desde Éfeso a la región entera. Y luego la carta fue identificada con Éfeso como la ciudad principal de la región y la ciudad principal que recibió la carta al principio. Muy bien, hablemos un poco del propósito de Pablo en esta carta. No parece ser escrita con una situación específica en mente. Posiblemente existía algún tipo de tensión entre los judíos y los gentiles, y por eso Pablo escribe para fomentar la unidad. Hay mucha mención de la unidad en Efesios. En general, no está corrigiendo alguna herejía, como en otras cartas. Aparte, hay una solemnidad en esta carta, y con la ausencia de cosas específicas, la carta está dedicada a articular lo que en general beneficia a todo creyente. En este sentido, es un buen resumen de su enseñanza, y creo que eso fue la pregunta de la tarea para hoy. ¿Es Efesios un buen resumen de la teología de Pablo? Parece que Pablo al final de su vida está resumiendo, rearticulando, explicando en términos más generales cosas que serían de beneficio para todo creyente en todo lugar, ¿no? Puede ser. Hay un tema sugerido que es esto. Pablo quiere que los cristianos judíos y gentiles sepan que ellos ahora son un solo pueblo, nuevo, diferente del mundo, y que su nueva unidad en amor es un testigo al dominio espiritual de la victoria de Cristo. Pablo hace mucha mención de la unidad y mucha mención del testimonio de esa unidad ante el mundo. Es un testimonio no solamente ante el mundo, sino también ante los poderes principales
que reina el mundo también. ¿Algún comentario sobre propósito o destinatarios, fecha, etcétera? Muy bien. Seguimos con características de esta carta. Una característica de esta carta es la igualdad entre el judío y el gentil en el cuerpo de Cristo. En el capítulo 2 tenemos la mención de que Cristo ha derrotado, ha destruido la barrera entre los dos pueblos y los ha hecho un solo cuerpo, un solo templo. Y esta unidad tiene que ver con asuntos de la fe, que menciona en el capítulo 4, 3 al 6. Y me gustaría leer también estos versículos para ver cómo la fe tiene que ver con la unidad. ¿Qué dice Pablo en Efesios 4, del 3 al 6? Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Es interesante, ¿no? El énfasis de Pablo en la unidad, la importancia de la unidad en la iglesia, que los dos cuerpos se han hecho uno solo y comparten todo. Comparten un solo Señor, un solo bautismo, un solo fe, etc. Otra característica de esta carta es la frase en Cristo. La frase en Cristo aparece 35 veces más que en cualquier otra epístola. ¿Sí? También el desarrollo de la verdad doctrinal 2 veces es interrumpido por oraciones de Pablo. Una centrada en el conocimiento al principio, después del saludo y su acción de gracias. Él ora durante 9 versículos por los efesios. Y luego él empieza a desarrollar otro tema de teología en el capítulo 3, y otra vez él mismo se interrumpe con una nueva oración que el poder de Dios los llene y los demuestre la profundidad, la extensión del amor de Dios. Capítulo 3 del 14 al 21. Otras características, hay términos comunes que aparecen muchas veces en esta carta. Aparece la palabra iglesia, paz, unidad, como ya dijimos, misterio, regiones celestiales, sabiduría, propósito, gracia, amor y santo. Son términos que aparecen una y otra vez. Aparte, hay una distinción marcada en esta carta entre las porciones doctrinales al principio, en los capítulos 1 al 3, y las porciones prácticas, las instrucciones, las exhortaciones que empiezan a partir del capítulo 4. También una sección extensa tiene esta carta a las relaciones domésticas desde el punto de vista cristiano, y luego veremos una sección de esto. Ahí aparece, por ejemplo, la relación entre la esposa y el esposo, que muchas veces es utilizado en las bodas, porque es una enseñanza extensa acerca de la relación en el matrimonio. También otra característica es que los creyentes tienen un conflicto con poderes espirituales hostiles. Al final de la carta es el famoso pasaje de la armadura de Dios, ¿verdad? Bueno, veamos un poco del bosquejo, cómo desarrolla Pablo sus temas en esta carta. Al principio tenemos el saludo, y los primeros 3 capítulos están dirigidas o tienen como su enfoque alabanza a Dios por haber creado una nueva humanidad. Pablo instruye a los efesios que ellos alaben a Dios por las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo al principio. Luego él ora para que puedan conocer mejor las bendiciones que tienen en Cristo. Y en el capítulo 2 él habla de que cuando éramos muertos y alienados, Dios nos formó en una nueva humanidad. Nos trajo de la muerte a la vida y nos trajo de la hostilidad a la paz. Luego en el capítulo 3 empieza él con su segunda oración, interrumpida y resumida en el versículo 14. Y al principio del capítulo 3
él menciona que Dios le hizo mensajero de este misterio cósmico. Luego él ora para que Dios los fortalezca y los ayude a comprender su amor en Cristo, y al final da una doxología. Parece que él está terminando la carta al final del capítulo 3, pero luego en el capítulo 4 empieza una nueva sección, y algunos han sugerido que Pablo escribió estas dos partes en momentos diferentes. El enfoque de la segunda mitad de la carta son sus instrucciones. Él los instruye para que vivan en una manera que es inconsistente con su nueva identidad en Cristo. Si en la primera mitad de la carta Pablo enfatiza la creación de una nueva humanidad, en la segunda parte él dice, bueno, debido a que ustedes ya son formados como cuerpo, un solo cuerpo en Cristo, ahora deben vivir en una manera consistente con su identidad. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 4, Pablo hace una declaración inicial. Vivan una vida consistente con su llamado. Y luego él desarrolla el tema de la unidad del Espíritu. Que busquen la unidad del Espíritu. Dice que tenemos mucho en común, pero Dios ha dado una gracia especial a cada uno. Él se apoya en el Antiguo Testamento, y en el capítulo 4 del 11 al 16 hay un pasaje interesante para la iglesia y para las funciones diferentes de los dones dentro de la iglesia. Cristo dio dones espirituales, ¿para qué? Para fortalecer a su pueblo hasta que lleguen a la madurez y a la unidad. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son algunas de las funciones que menciona Pablo en el capítulo 4 del 11 al 16? A algunos les ha dado el don de ¿qué? Profecía. ¿Y otros? Apóstoles, pastores, maestros y evangelistas. A veces hoy día en la iglesia se enfatiza estos 5 roles, ¿no? Como dones espirituales, y hay algunas iglesias que hasta se organizan pensando en estas 5 funciones en lugar de los oficios que tenemos hoy de anciano, diácono, pastor. Pero podemos decir que en lugar de ser oficios específicamente, son más bien dones, son funciones diferentes. Por ejemplo, un líder en la iglesia no es igual a otro, ¿verdad? Hay personas que tienen don de pastor, otros de evangelista, ¿verdad? Hay otros que son enviados como misioneros y otros que enfocan más en la enseñanza, ¿verdad? Y la profecía hoy día normalmente la consideramos como una función de la predicación. Cuando se predica, estamos dando a conocer la profecía de Dios, las verdades de Dios para nuestro tiempo, ¿ok? Y otra cosa interesante de aquí en estos versículos es que Pablo utiliza el verbo. Dice, estas funciones son dadas, ¿para qué? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la razón de estas funciones? ¿Para qué sirven? Para la unidad, pues llegar a dice aquí, humanidad perfecta, Ajá. Y que se conforme a la estatura de Cristo. sí, y para fortalecerla. fortalecer y edificar, El ¿verdad? conocimiento del Hijo de Dios. Ajá, muy bien. El verbo que Pablo utiliza aquí es un verbo que usan los pescadores cuando reparan sus redes. ¿Se acuerdan en algunas de las historias de los evangelios cuando los discípulos regresan a la playa después de pescar por la noche? ¿Qué tienen que hacer en la mañana? Reparar sus redes. Entonces hay un sentido de coser con ese, ¿no? Es decir, la función de los dones es para coser o tejer, ¿no? Hacer una tela o una cosa íntegra, sin hoyos, sin huecos, ¿verdad? Es hacer que la iglesia sea completa o perfecta. Entonces es interesante el uso de ese verbo porque nos da como otra visión a veces de la función de los dones. Es para completar, perfeccionar, hacer bien la iglesia. ¿No había algún desorden en cuestión de los dones ahí, como quizá lo hubo en Corintio? En Éfeso. En Éfeso.
No hay mucha mención, no tenemos mucha evidencia de esto en Éfeso, solamente la cuestión tal vez de la unidad, ¿sí? En la iglesia. Pero de todos modos Pablo sí enfatiza algunas funciones diferentes en la iglesia, ¿sí? Pablo sigue en el capítulo 4 con este tema de vivir según su nueva identidad en Cristo y dice, no vivan como los gentiles que son insensatos. Y dice al final del capítulo 4, despójense del viejo hombre y revístanse del nuevo hombre, algo que comparte, este contenido es compartido con Colosenses. Ellos dicen, los que no quitan el ropaje del hombre viejo no tienen herencia en el reino de Dios. Así que no sean compañeros de ellos, porque ustedes ahora son diferentes. Ustedes deben vivir como hijos de la luz, que agradan al Señor. Y al final del capítulo 5 hay la exhortación de someterse mutuamente en los hogares. Hay la exhortación general de la sumisión mutua entre todos. Y luego él habla de mujeres y maridos, hijos y padres, y esclavos y amos. Otra vez es algo parecido a Colosenses, ¿sí? Y al final del capítulo 6, o en el corazón del capítulo 6, él dice, vístanse con la armadura de Dios. Y al final, él da su petición de que se lea la carta. Tíquico es el portador, y él les dará más información, y al final él despide con algunas bendiciones. Rápidamente quiero mencionar las similitudes entre Efesios y Colosenses. Vemos en Efesios y Colosenses varios puntos de comparación. Tenemos el punto de que ustedes eran extraños y enemigos y ahora han sido reconciliados. No solamente consigo mismos, horizontalmente hablando, sino también eran enemigos y alienados, extraños de Dios, personas sin esperanza en el mundo. También Pablo se llama 2 veces en cada carta el ministro ¿de qué? Del misterio, el ministro del misterio. Y con misterio lo que Pablo quiere dar a conocer es algo imposible de entender nosotros si no fuera por la revelación de Dios, ¿sí? Si no fuera por la revelación de Dios, nunca hubiéramos podido entender el misterio de su salvación, ¿sí? Él también enfatiza a Cristo como la cabeza. La iglesia es su cuerpo, la iglesia crece en él. Y él enfatiza en ambas cartas de despojar el viejo hombre y revestirse del nuevo hombre con sus actitudes. Da el código de hogar entre maridos y mujeres, padres e hijos, amos y esclavos. Hay una exhortación a la oración en ambas cartas y una comentación en ambas cartas de Tíquico como el portador. Ahora, antes de terminar este tiempo con el tema y los mensajes de Efesios para nosotros hoy, ¿ustedes tienen alguna pregunta o algo que vieron que les gustaría comentar acerca de su estudio? Solamente iluminó algo que no había pensado, lo que dijiste de los dones como apóstoles, profetas, etc. Pues nosotros pensamos más bien que son áreas de dones y que no es oficio. Digo, es oficio apóstol, pero ya como pasó. Pero hay iglesias, por lo menos dicen que son iglesias cristianas que tienen apóstoles. Estoy hablando con alguien de Luz del Mundo, tienen sus apóstoles. Sí. Entonces ellos piensan que este es un oficio que sigue en la iglesia. Sí, exactamente. Yo estaba hablando con algunos líderes de la iglesia en esta semana también, y hablaban en América Latina, en América del Sur, ahora es toda la nueva onda de proclamarse, autoproclamarse como apóstol, ¿no? Y ellos lo toman como un rango mayor a pastor, ¿no? Los demás son pastores, pero yo me autonombro apóstol, ¿no? Entonces es como, tiene que ver con la jactancia, ¿no? Y luego, lo que algunos me comentaron en la semana es que estos apóstoles no se reúnen con los pastores, solamente con otros apóstoles, ¿sí? Sí, entonces es algo que está naciendo, digamos, dentro de la iglesia.
Y obviamente vemos la actitud completamente opuesta en Pablo, uno de los verdaderos apóstoles. Creo que en la Iglesia Católica Romana le llaman el apostolado, algún nombramiento, algo así. Ok. No tengo conocimiento yo mucho de esto. ¿Alguien más? He escuchado, pero no sé en Ok. qué consista ni cómo se tiene que llevar a cabo Ok, el ok. apostolado. Sí. Pues, sí. Yo tengo una duda nada más. El verbo que dijiste que se utiliza para entretejer las redes, ¿es el de Efesios 4:10? De 11, perdón. ¿De qué mismo constituyó? ¿O cuál fue? Ya no supe. Déjame ver aquí. Si es en el 11 o en el 12. Es el verbo en el versículo 12, donde dice catartismo, ¿no? Que tiene que ver también con la palabra cartasis, ¿cómo se dice? Cartasis, ¿no? Una experiencia cartática, ¿cómo se dice? Catártica es una experiencia donde cambias, ¿no? Profundamente, ¿no? A través de un choque bastante fuerte. Entonces tiene que ver con eso, edificar, tejer. Entonces es la palabra en el versículo 12, catartismo. Que aquí se usa para edificación. Ajá, sí. Para edificar. Gracias. Ajá. Iba a decir una cosa más. Ah, sí. No, adelante, tú. No, iba a mencionar que en el punto donde Pablo menciona que es un misterio, que si no es por relación divina, también creo que cuando habla de la relación de esposo y esposa, dice que Sí, es un misterio, ¿no? Exactamente. Y Sí. bueno, ahí es un poco más claro, porque si no fuera por revelación divina tampoco podemos entenderlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, a las mujeres. Sí, Requiere- es un misterio. Ay, perdona, que también. sí, cuando dice eso en Efesios 5, Es un misterio. ajá, él dice, y estoy hablando de la relación entre Cristo y la iglesia, ¿no? Este misterio, ¿no? Es algo, no quiere decir algo que no podemos entender, sino que algo que ahora entendemos por la revelación de Dios, el misterio. Y sí, lo que iba a decir es que hace unos años yo también estudiaba esta cuestión de apóstoles o oficios, son dones, son funciones, y aprendí que Juan Calvino hablaba de esto dentro de su sección sobre la iglesia en sus institutos. Y él afirmó que el oficio de apóstol dejó de ser ya con los apóstoles, que Pablo era el último apóstol. Pero la función apostólica ahora es parte de la identidad de la iglesia, ¿verdad? Y es parte de los oficios actuales que tenemos, ¿no? Aparte, afirmamos que la iglesia, su enseñanza debe ser apostólica, o sea, construida o edificada sobre el testimonio de los apóstoles, que más que nada afirmaron la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces Juan Calvino tomaba estas 5 funciones y él decía que dentro de la iglesia, dentro de los oficios, estas funciones están asumidas dentro del oficio y también repartidas entre todos los miembros de la iglesia. Sí, muy bien. Vamos entonces, a menos que haya otro comentario sobre esta sección, a lo que podemos decir son temas en Efesios y son lo que es el mensaje de Efesios para nosotros hoy. ¿Okay? Aquí hay una lista, hay algo de contenido sobre el meollo de esta carta que podemos tomar para nosotros. Uno, hay una fuerte énfasis en esta carta en la predestinación, ¿no? Es un texto clave al principio del capítulo 1. Si alguien nos hace el favor de leer 1 del 4 al 6, por favor. Dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Muy bien, y también los versículos 11 y 12. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Muy bien, entonces hay un énfasis fuerte en la acción divina para traer la salvación. La salvación no es porque nosotros la ganamos, ni porque la merecemos, sino porque Dios la planeó. Fue parte del plan de Dios de traerla. Otro énfasis, otro tema en esta carta es en la gracia y en la fe. Podemos leer a otra persona, por favor, el capítulo 2 del 4 al 5 y el 8 al 9. Escuchemos a las palabras de gracia y fe en estos versículos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Muy bien, ¿y el 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está muy claro, ¿no? La relación de la gracia, de la fe. Cuando afirmamos las 5 solas de la Reforma, pues aquí esto fue un texto clave, ¿no? Inclusive en los versículos 4 y 5, Pablo dice, cuando éramos muertos en el pecado, Dios nos dio vida, nos resucitó, ¿no? Es Dios quien inicia y termina nuestra salvación por gracia. Otro tema en esta carta es la creación de una nueva humanidad, algo que mencionamos antes en el bosquejo. Pero en Efesios 3:6, Pablo declara el contenido del misterio de su evangelio. Él dice, el misterio es este, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Este misterio es el tema que domina esta epístola. Entonces es la creación de una nueva humanidad, algo que entendemos muy bien hoy, que ni gentil ni judío es lo que importa, sino la fe en Cristo, ¿verdad? Pero eso fue algo que Pablo y los otros tenían que entender por la revelación que recibieron, que el Evangelio no fue solamente para los judíos, sino para todos. Otro énfasis que ya mencionamos antes es la unidad. Cristo es quien trae la reconciliación, es quien trae la unidad. Él es nuestra paz. En Él hay un solo pueblo. Y Dios nos está construyendo en un templo, un solo templo, donde Él mora con su Espíritu. Hay toda una serie de unidades que leímos antes en el capítulo 4. Un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre, un cuerpo, una esperanza y un bautismo. También otro tema es la importancia de crecer en el conocimiento del misterio. Si no fuera por Dios, nunca pudiéramos entender el misterio. Dios lo ha revelado, Dios lo ha dado a conocer. Otro tema es que ahora vivimos en una comunidad nueva. Un énfasis es la antítesis, es decir, Dios ha apartado a su iglesia de sus vecinos paganos. Sus vidas ahora son un contraste total con ellos. Y Pablo usa muchos contrastes en esta carta. El contraste entre muerte y vida, en el capítulo 2. Un contraste entre la ignorancia y el conocimiento, en el capítulo 4 y el capítulo 5. Y entre oscuridad y luz, capítulo 5. Nosotros no debemos compartir los deseos inmorales de nuestros vecinos, porque ahora somos una comunidad nueva. Otro tema es el tema del amor. La palabra ágape aparece más en Efesios que en cualquier otro libro, excepto por 1 de Corintios y 1 de Juan. Pablo comunica el tamaño de este amor en los versículos 17 al 19 del capítulo 3. ¿Alguien nos puede hacer el favor de leer capítulo 3 del 17 al 19?
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos con toda la plenitud de Dios. Muy bien. Este pasaje sobre el tamaño del amor nos recuerda de cuál otro pasaje. Romanos 8, 31. Sí, Romanos 8, cuando habla Pablo de la longitud, la altura, la anchura, etcétera, del amor de Dios. Pues hay algunos aspectos sobre el amor que quiero enfatizar aquí, que aprendemos de Efesios. Uno es que Pablo exhorta a sus lectores en cuanto a sus palabras, su enojo, sus impulsos sexuales y su consumo de alcohol, entre otras cosas. Pero la mayoría de sus exhortaciones podrían ser resumidas en la frase, sean unidos en amor. Esta unidad en amor les ayudaría a mantener su identidad frente a los poderes que los rodean, como dice en el capítulo 6, versículo 10, y frente a las vidas seductoras de sus vecinos. Entonces aquí hay un énfasis en el amor como una apologética ante los vecinos. El amor como una fuerza que mantiene la unidad del cuerpo y le capacita para enfrentar y vivir en un mundo con otros impulsos, ¿verdad? Antagonistas. Y la otra cosa es que la existencia de la iglesia es una proclamación del triunfo de Dios sobre los poderes. En consecuencia, toda expresión de compasión, perdón, edificación mutua, unidad y sumisión mutua es un testimonio del triunfo de Dios. Podemos ver esto también en Juan 13:35, donde Jesús dice que el mundo conocerá a sus discípulos si tienen amor los unos por los otros. Entonces, en cierto sentido, la unidad en amor es más que un reto sentimental para los seguidores de Cristo. Es su testimonio de que Dios tiene el poder para romper la hostilidad y división humana que ha reinado desde Caín y la Torre de Babel. Con cada expresión de amor, proclamamos la victoria de Cristo y el derrote de los poderes. La época de la enemistad está por terminarse, porque ha llegado el amor. El amor multirracial, internacional, santificado amor que desafía al mundo demoníaco. ¿Sí? Entonces, en cierto sentido, el amor es nuestro testimonio más poderoso, más fuerte en un mundo que no sabe, que no conoce el amor. Otro tema en esta carta es el tema de la diversidad y el propósito de los dones. Los dones son para capacitar al pueblo para la obra de servicio, como mencionamos en el capítulo 4, y hay un énfasis en el matrimonio. La relación entre esposos y esposas aparece en otras cartas de Pablo, pero en esta se enfatiza mucho el rol del esposo. Si vemos capítulo 5 del 21 al 33, son 13 versículos, pero más o menos 10 de los 13 están enfocados en el rol del esposo. El amor del esposo tiene que ser un amor sacrificial, un amor que prevalece sobre otros amores. Por eso dice Pablo aquí, el hombre dejará a su madre y a su padre para ser unido a su esposa. Y también menciona que este amor es un misterio. Y al final hay el tema de la armadura, la batalla espiritual. Podemos afirmar que hay provisión completa para los que le sirven a Dios, y la exhortación de vestirse con la armadura también es un llamado a la unidad. No debemos imaginar solamente una imagen de individuos cristianos armándose para combate solitario contra el mal. Los imperativos aquí en estos versículos están en la segunda persona plural. La iglesia, como ejército unido, debe pararse juntos y luchar juntos. Muy bien.
¿Algún comentario sobre lo que ustedes han aprendido o leído o escuchado hoy de Efesios? Pues, diste un buen resumen como de por lo menos la sección de instrucción, sean unidos en amor, quizás redondeando toda la carta, la clave para ser unidos en amor es entender lo que es estar en Cristo. Bien dicho. Sí, porque lo menciona muchas veces y Él es nuestro ejemplo. Muy bien. ¿Alguien más?